Muy bien, mis estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a recordar las razones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente. Así que te voy a pedir que prestes mucha atención en esta sesión que vamos a realizar. Vamos con nuestra primera pregunta. En realidad, en nuestra primera pregunta, no nos piden el seno, ni el coseno, ni la tangente. O sea, aquí en este ejercicio no nos están pidiendo el seno, tampoco el coseno, tampoco la tangente. En realidad nos están pidiendo solamente que calculemos X. Entonces, como nos piden calcular X, tendremos que aplicar una propiedad, el famoso teorema de Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras nos sirve para calcular un lado de dicho triángulo rectángulo. Recuerda que el teorema de Pitágoras solamente sirve para poder calcular un lado de este triángulo rectángulo que me falta. Recuerda que también el teorema de Pitágoras solamente se usa en triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras no se usa en cualquier triángulo. El teorema de Pitágoras se usa solamente en triángulos rectángulos. ¿Pero para qué se usa? Se usa pues para poder encontrar un lado que me falta, o sea, en este de aquí. Entonces apliquemos el teorema de Pitágoras. Cuando hablamos de teorema de Pitágoras, yo primero tengo que identificar quién es el lado más largo. Bueno, si tú observas bien ahí esa figura, tú dirás, pues el lado más largo para mí es, profesor, el 2. Obviamente que es el 2. Es el lado más largo. Ese lado más largo tiene un nombre que le vamos a llamar hipotenusa. ¿Sí es? Se llama hipotenusa. Y los otros dos tienen otro nombre que le vamos a llamar catetos. Así es. Los otros dos se llaman catetos. Pero también tienes otra forma de averiguar la hipotenusa o el lado más largo. ¿Cómo se averigua la hipotenusa? También se averigua el que está frente a 90 grados. El que está siempre al frente del 90 grados, este cuadradito significa 90. El que está al frente siempre es la hipotenusa. Esa es otra forma de averiguar quién es la hipotenusa. Claro, o sea, tengo dos formas. El lado más largo es la hipotenusa. Otra forma de averiguar quién es la hipotenusa, el que está frente a 90 grados. Bueno, entonces le aplico el teorema de Pitágoras, ¿no? Dice, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa va solito, solito. O sea, 2 elevado al cuadrado. Ese es igual a ¿quién? A los catetos. Ah, o sea, la hipotenusa va solo siempre. Sí. O sea, primero tienes que poner la hipotenusa solito, solano, como tu profe. ¿Me entiendes? Vamos con los catetos. Empiezo con el X, empiezo con el 1, con cualquiera. 1 al cuadrado más el X al cuadrado. En cambio, los catetos van juntos. Así es, señor. Los catetos van juntos. Los catetos van juntos. ¿Sí? Los catetos van juntos. Profesor, opéralo. 2 al cuadrado es 4. ¿Ese es igual a cuánto? 1 al cuadrado es 1 más X cuadrado. El 1 va a pasar a restar, obviamente. O sea, te estaría quedando 4 menos 1. Ese es igual a X cuadrado. ¿Sí o no? ¿Ya? Y ahí sale, ¿no? Eso no sea malo. Eso me está preguntando. Es un insulto para mí, profesor, ¿verdad?
obviamente. Así te queda, ¿no? Algunos dirán, pero este 2, este de aquí, para los que no saben, es un exponente. Pasa al otro miembro como radicación. Como raíz. Exacto. Pasa como raíz. Entonces sería raíz de ¿cuánto, alumno? Nos quedaría raíz de 3. ¿Ese es igual a cuánto? Eso va a ser igual a 3. A X. ¿Terminé, profesor? Terminé, mi querido alumno. ¿Correcto? Sí, vamos a pasar al siguiente. A ver, en este ejercicio tenemos que entender primero, mi querido estudiante, primero hay que ver que tú tienes una figura. ¿Esa figura qué cosa es? Esa figura es un triángulo rectángulo, ¿correcto? Esa figura es un triángulo rectángulo donde si tú observas muy bien, te falta un dato. Nos falta un dato. Nos dan el 1, nos dan el 4, pero nos falta la parte de abajo. ¿Cierto o no? Vamos a averiguarlo, claro. Pero también tienes que entender que a nosotros nos piden el coseno. ¿Coseno de quién? Coseno del ángulo A. Nos están hablando para el ángulo A. Está acá arriba, mira. ¿Y cómo se calcula el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Recuerda que el seno también tiene su forma de calcular. La tangente también tiene su forma de calcular. Hay que revisar tu cuaderno anterior. Entonces, mi querido alumno, pero me doy cuenta que para hallar ese lado que me falta, tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Porque Pitágoras me sirve para eso. Entonces, ¿quién es el lado más largo ahí? El 4. El 4 es el lado más largo, el que se opone a 90. Ese viene a ser la hipotenusa. Él debe ir solito. Por eso le estoy colocando ahí 4 al cuadrado, mira, ve. Solito. Porque él es la hipotenusa, pues. Él debe ir solo siempre, ¿eh? En cambio, los catetos que son el X y el 1, ¿correcto? Ellos deben ir siempre juntos. ¿Ya? Y 4 al cuadrado sale 16. X cuadrado lo vuelvo a copiar. 1 al cuadrado es 1. El 1 va a pasar a restar, con el 16 te saldría 15. Y ese es X cuadrado. Recuerda que el exponente 2 pasa como radicación al otro lado. ¿Sí? Y eso sería X. ¿Ya? Entonces, tienes que entender que a nosotros también nos piden el coseno. Nos están pidiendo el coseno. El coseno del ángulo. ¿Y dónde está el ángulo, profesor? El ángulo está acá, pues. Aquí, mira. ¿Y quién sería su adyacente? Su adyacente obviamente es esto de aquí. Pero yo primero tengo que saber, para saber en realidad, tengo que saber quién es la hipotenusa, por si acaso. Por si acaso, mi querido alumno. Yo tengo que saber quién es la hipotenusa, ¿sí? Yo tengo que darme cuenta que él es la hipotenusa. ¿Cómo me doy cuenta que él es la hipotenusa? Por el lado más largo, o el que se le opone a 90 grados. Ese debe ir solito, mira. El 4 debe ir solito. Los catetos están al costado. Obviamente que X debe estar acá.
¿no? Porque es el lado que me falta. Eso lo averiguo pues con teorema de Pitágoras. Eso lo averiguo con Pitágoras. ¿Cierto? Claro. Nosotros estamos hablando para este ángulo. Ángulo A. Aquí está el ángulo A. Coseno del ángulo A. ¿Quién es el opuesto? Fácil, pues. El opuesto de A es X, que ya sabemos el valor, que ya lo habíamos calculado por el teorema de Pitágoras. Pero no lo necesito porque yo no estoy buscando el opuesto. Lo que yo estoy buscando es el adyacente. El adyacente es el que está a su costado. Y él es el opuesto. Obviamente el lado más largo es hipotenusa. Lo único que tengo que hacer es que el coseno se calcula adyacente sobre hipotenusa. Entonces el adyacente vale 1 y la hipotenusa vale 4. Y ya está mi respuesta, terminé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con otro ejercicio. Entonces, nosotros lo que nos están pidiendo en este ejercicio es calcular la tangente del ángulo A. ¿Y dónde está el ángulo A? Acá. Este es ángulo A. Este es el A, chicos. Pero ¿cómo se calcula el tangente de A? Estamos hablando del ángulo A. ¿Cómo se calcularía? Ahí está, ustedes lo han dicho. Opuesto sobre cateto adyacente. Una pregunta. El opuesto, pero ¿de quién? De A, pues. ¿Y dónde está su opuesto? Acá. No lo tengo, profe. Uy, qué peña. Qué piña tú que no lo tengas, ¿ah? ¿Tengo la adyacente? Sí. ¿Tengo la hipotenusa? Obvio. La hipotenusa es lado más largo, pues. O si no, el que se le opone a 90. Es forma de identificarlo de forma rápida, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta. Para poder hallar X, ¿qué aplico? ¿Qué aplico, chicos? Teorema de Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Es que el teorema de Pitágoras sirve solamente para eso. El teorema de Pitágoras se utiliza solamente en triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras no se usa en otro triángulo, ¿ah? El Pitágoras solamente funciona en estos triángulos, triángulos rectángulos. Entonces, dime tú, alumno, ¿quién es la hipotenusa aquí? El lado más largo. El verde, ¿no? 6. Elévale al cuadrado, pues. Sí. Él va solo, ¿ah? Solo, solito, solano, como tu profesor Yuyito. ¡Ja! 6 al cuadrado. ¿Ese es igual a quién? ¿Igual a quién? A los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Los que están a los costados, pues. Recuerda que él es la hipo. Esta es la hipotenusa. ¿Cierto? Y los que están a los costados se le llaman catetos, pues. No, solamente catetos. Cuando ya hablas con ángulos, ahí sí recién le dices cateto opuesto, cateto adyacente, ¿ya? Por mientras dile catetos. Cuando tú ya hablas con ángulos, ahí sí recién dices opuesto, adyacente. O sea, cuando tú ya hablas seno, coseno, tangente, ahí recién agregas la palabra opuesto. Cateto adyacente. Ahí recién agregas esas palabras. Cuando hablas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ahí recién agregas la palabra opuesto. ¿Pero opuesto de quién? Del ángulo que estarás hablando, pues. Entonces, dime acá, 6 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más x cuadrado. Ahí averigüe x, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. Y 2 al cuadrado, 4. Más x cuadrado, listo. El pasa a restar, ¿no?
Cuando pasa a restar, ¿cuánto me sale? 36 le quito 4, 32. Ese es igual a x cuadrado. ¿Qué pasa con el exponente 2? Pasa como radicación. Sí. Pasa como radicación de ¿cuánto? X se queda solito ya, pues, de 32. Ahí está. Listo, chicos. Esto yo lo puedo descomponer. Quiero que me digas un número que tenga raíz. Aquí está el secreto. Atiéndeme. Un número que tenga raíz y el otro que no tenga raíz. Esto se llama descomposición de raíz. Exacto. 16 por 2 me da 32, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? Sí, pero la pregunta es, ¿16 tiene raíz? Sí. ¿El 2 tiene raíz? No. Esa es la estrategia. Que busques un número que sí tenga raíz y el otro que no tenga raíz. ¿Estamos de acuerdo, señores? Alumnos, amiguitos que están escuchando el canal de YouTube, ten en cuenta esto. Búscame un número que tenga raíz y el otro que no lo tenga. Pero el producto de ellos dos, que te dé pues el 32. Ahora lo que vas a hacer es separarlo. Raíz de 16 por raíz de 2. Eso es igual a X. Una pregunta. ¿Cuánto es raíz de 16? 4. No, 4. 4. Entonces ponle 4. Raíz de 2 no tiene. Vuélvela a colocar igualito. Eso sería el valor de X. ¿Te has dado cuenta cómo es la forma de descomponer una raíz? La clave está en dónde, mis queridos amiguitos. Es en buscar uno que tenga raíz y el otro que no tenga raíz. El 16 tiene raíz, profesor, 4, porque 4 por 4 es 16. Por eso tú tienes que dominar la multiplicación, pues, para que descompongas rápido. ¿Cierto? Ahora sí dime, ¿quién es el opuesto de A, del ángulo A? ¿Quién es el opuesto? X. Pero X, ¿cuánto vale? 4 4. raíz de 2. Él es el opuesto. Estamos hablando para A, para el ángulo A. Entonces, tangente de A. ¿Cómo se calcula? Opuesto. ¿Quién es el opuesto de A? 4 raíz de 2. ¿Y quién es el adyacente de A? El que está a su costado. El 2. 2. Opera eso. ¿Cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2. 2. 2. Y el raíz de 2 baja nada más. Cuidado que me estés multiplicando 4 por 2, 8. Raíz de 8 entre 2. No. Y todavía me dice 8 entre 2, 4 la respuesta. Cuidado, ¿eh? Cuidado, eso no se hace. Tú no puedes multiplicar un entero con una radicación. No se puede. ¿Me entiendes? Entero con entero sí puedes dividir, pues. ¿Me entendiste, alumno? Listo. ¿Me entendiste, alumno? ¿Sí? Ok. Continuamos. En este ejercicio me piden el coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Una pregunta. ¿Cómo se calcula el coseno? ¿Recuerdan? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente de A. Pero vamos a nuestro triángulo. Uy, me falta acá un lado. ¿Puedo averiguarlo? Sí. ¿Con qué? Con el único, infaltable. ¿Teorema de qué? De Pitágoras. Que para el único que sirve, otra cosa no sirve. ¿Qué sirve, profesor? Para hallar el lado que me falta del triángulo rectángulo. ¿Quién es la hipotenusa acá? La hipotenusa es el lado más largo al ojo. ¿Quién es?
2. El 2. 2. Otra forma de Dos, dos. identificarlo es el que se le opone a 90 grados. Mira. Este es 90 grados. ¿No? Entonces calcúlale, pero Pitágoras. Hipotenusa es él. Ellos son los catetos. Este es cateto. Él también es cateto. Todavía no me estés hablando opuesto. Todavía no. Cuando tú hablas de seno, coseno, ahí recién hablas de opuesto, ahí recién hablas de adyacente. Mientras tanto, no me digas opuesto. No. Solamente dile cateto nada más. Vamos, Pitágoras. ¿Quién va solo, solito, solano como tu profe? ¿Mm? ¿Quién El va? 2. La hipotenusa. Ya, ponle pues 2. 2 elevado al cuadrado es igual a ¿quién? A 1 al cuadrado, que es el otro cateto, más el x que también es cateto. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. Más x cuadrado. El 1 pasa a restar. 4 Queda menos como raíz 1, de ¿cuánto 3. es? 3. Todo igual a Queda x como raíz de cuadrado. 3. ¿Cómo te queda? ¿Cómo te Raíz queda, de 3. Tilín? Cole, el 2, el exponente 2 pasa como radicación. Radicación. ¿De cuánto? De 3. Eso es igual a x. El 2 pasa como radicación, ¿ah? O sea, esto, profe, esto de aquí vale raíz de 3. Ya bueno, vamos a lo que nos piden, ¿está bien o no? Coseno de A es cateto adyacente. Adyacente, quiero el adyacente de A. Si él es el opuesto, el 1 es el cateto opuesto. Ahora sí. ¿Y qué viene a hacer, profesor, el X? El que viene, Raíz de su 3. cateto, el que está a su costado, su cateto adyacente. ¿Ya? Recuerda que la palabra adyacente es costado, pues. Entonces, ¿cuánto vale su cateto adyacente? Que lo he averiguado con Pitagorancio, raíz de 3. ¿Cuánto es hipotenusa? 2. ¿Cuánto es mi respuesta entonces? Raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? No debes olvidarte cómo se calcula el seno, el coseno, tangente, ni tampoco debes olvidarte cómo se calcula el teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo, señores? Muy bien. Atiende, Profesor, atiende, mira. se elimina Voy a la volver a raíz repetir. cuadrada y el elevado a la 2. Exacto. Voy a volver a repetir para ti. Primero tienes que darte cuenta que estamos hallando el valor de m, que m es la hipotenusa. Hipotenusa es el lado más largo, pues. ¿Qué voy a aplicar para hallar m? O sea, ¿por qué no lo puso x? Es que ya le han puesto x, pues, acá arriba. ¿Me entiendes? Ya le han puesto x acá, ya le han puesto x acá. Entonces, prefiero ponerle otra letra para no confundirme nada más. Voy a averiguar m, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo. Averiguar el valor de m, que es la hipotenusa. M al cuadrado es igual a x cuadrado con 2x al cuadrado. Estoy aplicando el teorema de Pitágoras. M cuadrado, vuelvo a copiar, x cuadrado, vuelvo a copiar. Aquí tienes que tener cuidado. Ese exponente 2 ingresa para cada uno. Mira, así. ¿Estamos de acuerdo? M cuadrado, vuelvo a copiar, x cuadrado también. Opero 2 al cuadrado, 4, 4x cuadrado. 4x cuadrado lo voy a sumar con el 1x cuadrado. Me estaría saliendo, vuelvo a copiar m cuadrado. La suma de ellos dos es 5x cuadrado. El exponente 2 va a pasar como raíz al otro lado, como radicación. Te quedaría así, mira. Pero ¿qué queda? Lo voy a separar, alumno. Raíz de 5 por raíz de x cuadrado. Acá hay una propiedad de álgebra. Se vuelve a copiar raíz de 5 nuevamente. Multiplicado por ¿quién? Se cancela.
¿Quién? Se cancela la radicación con este exponente 2. Es una propiedad. Siempre ocurre, siempre sucede, siempre. Toda la vida. Y te quedaría X nada más. O sea, al final te está quedando que M es igual a X raíz de 5. O sea, si yo quiero, podría borrar esto. Y coloco X raíz de 5. Porque ese es el valor de M que había calculado. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, pues. Ese es el valor de M que calculé. Pero bueno, a mí no me piden eso. Pero necesito saberlo. Para eso tengo que dominar Pitágoras. Entonces calculo acá, lo que me dicen es que debo calcular, ¿ok? Vamos a calcular me piden calcular 2 veces el seno del ángulo A multiplicado por el coseno también del ángulo A. Ya, pues hay que reemplazar, ¿no? 2. ¿Cómo se calcula el seno? Ayúdenme. Cateto Opuesto, opuesto sobre hipotenusa. ya. Esto ¿Y opuesto cómo y se adyacente. calcula el coseno? Cateto Cateto adyacente sobre por hipotenusa. hipotenusa. Ya, reemplacemos nada más. 2. ¿Quién es el opuesto de A? El opuesto de A. ¿Quién es? X. ¿Cuánto vale la hipotenusa? X raíz de 5. Ya. Listo. Profesor, en ese caso, X con X se iría y quedaría Ahora 2 vamos a ver. sobre No te preocupes. ¿no? Ahora lo vamos a hacer. ¿Quién es el adyacente? Vamos ahora por el coseno. Estamos calculando ya el coseno. Adyacente de A. Adyacente de A. ¿No sería 2X. 2X? Ponlo 2X entonces. ¿Correcto? ¿Dividido entre quién? Hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? X raíz de 5. ¿Te das cuenta? Operamos ahora. Operamos. Recuerda que esta línea es la división original. ¿Ah? No te olvides. Esa es la división original. Entonces acá tú tienes que aprender, ¿te acuerdas cuando hacías división de fracciones? Eso tienes que recordarte. Profesor, Debajo antes de de que este diga, 2, debajo de este 2 que estoy borrando, hay un 1 imaginario. O sea, profesor, debajo de ese 2, abajito hay un 1 imaginario. Entonces lo que vas a aplicar es la fórmula de medios y extremos. El con el extremo con extremo. Es importante que sepas eso. ¿Ya? Multiplico entonces los extremos. 2 por el X por raíz de 5. O sea, me estaría saliendo, profesor, si yo multiplico 2 por él sería 2 por X raíz de 5. Dividido entre el medio. ¿Quién es el medio? 1 por X. 1 por X. Todo eso por 2X dividido entre X raíz de 5. Tú puedes cancelar ahora con tranquilidad. Se van los X, ¿sí? Se van los X. Acá Profe, también se perdone. van este X, se va este X. Te estaría quedando 2 raíz de 5 multiplicado por 2 dividido entre raíz de 5.
¿Quién se cancela también? Raíz de 5. Los raíz de 5 también se cancelan, porque uno está arriba y el otro está abajo. Es Sale una 4. multiplicación. Eso me saldría, como dice su compañera, 2 por 2, 4. Profesor, ya le mandé la respuesta al chat desde hace una hora Ok, y no me hace caso. muy bien, perfecto. Profesor, pero ¿Eh? a mí me salió diferente el procedimiento. Muy bien. La idea es que Profe, la ya. respuesta... En este ejercicio me piden el seno de A por la tangente de phi. Oiga, ten cuidado. ¿Eh? Seno de A. ¿Dónde está? Acá. Seno del ángulo phi. Este se llama phi. ¿Dónde está? Acá. O sea, te están hablando para diferentes ángulos. Y si te das cuenta, no tengo acá. ¿Qué cosa no tengo? La hipoté. O sea, No tiene. Métele un cálculo, pues, hijo. Tú eres bravo. Y ese triángulo es súper conocido, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Cierto? X es 5. Teorema de Pitágoras, al toque nomás. Teorema de Pitágoras. Los que ya saben, lo hacen rápido. Teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? X. 5, profe, dale 5. Sale 5, muy bien. Ya lo sé. Pero la hipotenusa va solito, no te olvides. 3, los catetos van juntos, nunca se separan. El 3 con el 4 van juntos. Elevado al cuadrado cada uno. X cuadrado sería igual a ¿cuánto? A 9 más 16. ¿Y cuánto es 9 más 16? 25. El exponente 2, algunos no saben cuál es la función de ese 2. Pasa como raíz. Pasa como radicación de 25. ¿Cuánto es raíz de 25? 5, pues. 5. O sea, esto vale 5. ¿Está bien? Profe, ¿ahora qué hago? Vamos a lo que te piden, pues. ¿Qué cosa te piden? Te piden el seno de A. ¿Cómo se calcula el seno? ¿Cómo se calcula el seno? Opuesto, Profe, cateto opuesto y cateto adyacente. hipotenusa, tilín. Ay, perdón. Ahora vamos a la tangente. ¿Cómo se calcula la tangente? Tangente. Opuesto, Sobre adyacente. opuesto sobre adyacente. Pero ten cuidado que son para diferentes ángulos, ¿ah? Mira acá. Vamos primero para el ángulo A, seno. Opuesto de A. ¿Quién es el opuesto? 3. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, todos sabemos que esta es la 5. hipotenusa. Ese es para el ángulo A. Vamos con la tangente que es para el ángulo phi. Aquí está. Calculemos. Opuesto, pero ¿de quién? Opuesto de phi, alumno. Cuidado que hagas de A. De A ya lo hemos hecho. Opuesto de phi, opuesto de phi, opuesto de phi, opuesto de phi. 4, profe. Adyacente de phi, Sobre adyacente de 3. phi, adyacente de phi. Sobre 3. 3. Por eso te digo, ten cuidado. Cuando hablas seno, coseno, tangente, tienes que ver para qué ángulo estás trabajando. Tienes que ver quién es su opuesto, quién es su adyacente. Esto es fácil, pues, ¿no? Medios y extremos. Los extremos van arriba siempre en el numerador. 3 por 3, 9. 5 por 4, 20. Terminé. Ya está, alumno. ¿Correcto? Muy bien, mis estimados alumnos. Muy bien, mis queridos estudiantes que miran este canal de YouTube. Sigan esforzándose. Cuenten conmigo. Me pueden escribir de forma interna. Estaré para apoyarlos. Muy bien, mis estimados estudiantes. Nos estaremos viendo en nuestra siguiente sesión.